Cuando mi nuera Lucía arrojó el regalo que le di en su cumpleaños y me gritó frente a todos que no la avergonzara con basura, no dije una sola palabra. Solo sonreí y recogí la caja del suelo con calma. Lo que ella no sabía en ese momento era que, dentro de esa caja simple que intentó tirar a la basura, había un Rolex de $100,000 cubierto de diamantes. Pero esa noche, ella no solo perdió un reloj que valía una fortuna. Al tirar esa caja, descubriría en menos de 24 horas que también había tirado a la basura su propia vida, su matrimonio y todo lo que poseía. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo serví la mía, acompañada de diamantes. Antes de escuchar cómo pagó el precio de su arrogancia, suscríbete al canal y ponte cómodo, porque se va a hacer justicia. Me llamo Daniela Ramírez, soy una arquitecta jubilada que vive en Monterrey, y he pasado mi vida diseñando los edificios más grandes de la ciudad, tragando polvo en las construcciones y trabajando duro. Todo lo que tengo lo gané con el sudor de mi frente con un único propósito: que mi hijo Alejandro tuviera una vida cómoda. Siempre lo apoyé y le pagué las mejores escuelas. Pero cuando Alejandro se casó hace 2 años con Lucía, una mujer que por fuera parece refinada pero por dentro está llena de soberbia, intenté silenciar esa voz inquieta en mi interior. Me dije a mí misma que debía callar y tener paciencia por la felicidad de mi hijo. Pero incluso la paciencia tiene un límite. Se acercaba el cumpleaños de Lucía. Aunque nunca me agradó del todo, quería hacer un gran gesto para que se sintiera realmente parte de la familia. Tal vez un regalo así derretiría el hielo entre nosotras. No podía tocar mis ahorros del banco debido a la crisis, así que tomé una decisión difícil. Vendí los últimos recuerdos que me quedaban de mi madre, sus antiguos collares de oro y sus aretes de esmeralda. Me dolió hacerlo, pero con ese dinero compré algo que ella jamás podría imaginar. Un Rolex original, hecho a medida, con la esfera incrustada de diamantes. Cuando el empleado de la tienda guardó el reloj en su lujosa caja, le pedí que lo envolviera con un papel de regalo sencillo. Siempre he pensado que el valor de un regalo está en su interior, no en el envoltorio. ¡Qué grave error cometí! El día de la fiesta, el jardín estaba lleno de gente. Lucía se paseaba como una reina, presumiendo ante sus amigas. Cuando llegó el momento de los regalos, todos guardaron silencio. Mi hijo Alejandro estaba a un lado, mirando a su esposa con admiración. Me acerqué despacio y le extendí esa pequeña caja envuelta en papel marrón simple. Le dije con sinceridad que tuviera un feliz cumpleaños y que eso era un pequeño agradecimiento por valorar a nuestra familia. Lucía me arrebató la caja de las manos. Miró con asco la sencillez del paquete y la cinta barata. Sacudió la caja, sopesándola, y entonces, frente a todos los invitados, sus amigos y mi propio hijo, dijo esa frase terrible. Me preguntó si hablaba en serio y si eso era lo que ella merecía, mientras todos los demás le traían joyas y marcas de lujo. El silencio en el salón era absoluto. Le pregunté si no iba a abrirlo, tratando de que no me temblara la voz. Lucía soltó una carcajada humillante. Dijo que no iba a abrirlo para no avergonzarse más. Y en ese instante, arrojó al gran bote de basura que teníamos al lado toda mi buena intención, los recuerdos de mi madre y ese reloj de $100,000. Me gritó que no la avergonzara con cosas baratas y que no me le acercara hasta que le trajera algo digno de ella. Miré a mi hijo. Alejandro bajó la cabeza. No le dijo nada a su esposa, ni siquiera la detuvo. Me dejó sola y humillada en medio de esa multitud. En ese preciso momento, la madre abnegada que vivía en mí murió. En su lugar, regresó Daniela, la arquitecta implacable que dirigió a cientos de obreros y que jamás aceptaba un error. Caminé hacia el bote de basura. Todos pensaron que lloraría de vergüenza o que me iría corriendo. Pero no. Metí la mano en la basura y recuperé la caja. Limpié el polvo de la tapa. Lucía me gritó desde lejos, burlándose, preguntando si iba a devolverlo para recuperar mis centavos. Me giré hacia ella. La miré directo a los ojos, con una mirada capaz de atravesar su alma, y sonreí. Le dije con voz tranquila que no, que solo estaba recuperando algo que ella no merecía,
pero que muy pronto le daría exactamente el regalo que se había ganado. Cuando subí a mi auto, mis manos no temblaban. Saqué mi teléfono y llamé a Carlos, mi viejo amigo y el abogado de bienes raíces más despiadado de la ciudad. Le dije que cancelara los trámites de transferencia de la propiedad y que iniciara inmediatamente el proceso de desalojo de la casa donde vivían. En esa caja había un Rolex, sí, pero al tirarlo a la basura, Lucía también había tirado la casa donde vivía, y el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Esa misma noche no pude dormir, pero no era por tristeza ni por rabia, era porque mi mente ya estaba trazando cada paso de lo que vendría después, como cuando diseñaba los planos de un edificio y cada línea tenía que estar perfectamente calculada para que la estructura no se derrumbara. A la mañana siguiente me levanté temprano, me preparé un café cargado y marqué el número de mi contador, don Ernesto, un hombre de confianza que llevaba mis finanzas desde hacía más de 20 años. Le expliqué la situación con lujo de detalles y él, que conocía perfectamente mi carácter cuando alguien me traicionaba, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente me dijo que revisaría todos los documentos relacionados con la casa donde vivían Alejandro y Lucía. Una hora después, me llamó de vuelta y me confirmó lo que yo ya sabía, pero que necesitaba escuchar en voz alta para que mi plan tuviera fundamento legal sólido. La casa estaba completamente a mi nombre. Yo había pagado el enganche completo con mis ahorros de toda una vida de trabajo. Las mensualidades las cubría yo desde mi cuenta bancaria cada mes sin falta. Y aunque había iniciado trámites para transferirles la propiedad a nombre de mi hijo como regalo de bodas, esos papeles aún no estaban firmados ni registrados oficialmente ante notario. Ernesto me preguntó si estaba segura de lo que iba a hacer. Me recordó que Alejandro era mi único hijo y que las decisiones tomadas en caliente a veces traían arrepentimientos que duraban toda la vida. Le respondí con voz firme que nunca en mi vida había estado más segura de algo, que mi hijo había tenido la oportunidad de defenderme aquella noche frente a todos esos invitados y había elegido quedarse callado mientras su esposa me humillaba, y que esa cobardía también tendría su precio. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Carlos, mi abogado, quien ya tenía listos los documentos de desalojo y solo esperaba mi autorización final para proceder. Le dije que adelante, que no quería dilaciones, que quería que las notificaciones llegaran lo más rápido posible. Carlos me advirtió que legalmente tenía que darles 30 días para desocupar la propiedad, pero que él conocía algunos recursos legales para acelerar el proceso si se demostraba que los ocupantes estaban causando daño emocional o financiero al propietario. Le autoricé a usar todos los recursos necesarios. Mientras tanto decidí que no me quedaría de brazos cruzados esperando a que el sistema legal hiciera su trabajo. Así que tomé mi bolso, guardé la caja con el Rolex que había rescatado de la basura y me dirigí al centro de Monterrey, específicamente a la joyería más exclusiva de la ciudad, aquella donde había comprado el reloj semanas atrás. El mismo empleado que me había atendido, un señor elegante de nombre Ricardo que siempre usaba trajes impecables, me reconoció inmediatamente y me saludó con una sonrisa cordial preguntándome si todo estaba bien con la pieza que había adquirido. Le mostré la caja y le expliqué brevemente lo sucedido, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando claro que el regalo había sido rechazado de la manera más humillante posible. Ricardo abrió la caja con cuidado, examinó el reloj bajo una lámpara especial para verificar que no tuviera ningún daño, y luego levantó la vista hacia mí con expresión seria. Me dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido, que era una pena que alguien despreciara una pieza de tal calibre y que si deseaba podía devolverlo y recuperar mi dinero, aunque me cobraría una pequeña comisión por la devolución. Negué con la cabeza y le dije que no quería devolverlo, que quería que lo tasaran oficialmente y que me dieran un certificado de autenticidad y valor actualizado, el documento más formal y legal que pudieran emitir. Ricardo entendió de inmediato hacia dónde iba mi estrategia y asintió con complicidad. Me pidió que esperara unos minutos mientras preparaba toda la documentación. 20 minutos después, salí de esa joyería con un sobre manila que contenía el certificado oficial de autenticidad del Rolex.
la factura original de compra donde constaba que había pagado $105,000, incluyendo impuestos, y una carta firmada por el gemólogo certificado de la tienda donde se detallaba cada diamante incrustado en la esfera, el peso en quilates, la pureza del oro de la carcasa y el mecanismo suizo de precisión que hacía funcionar esa obra maestra de la relojería. Guardé ese sobre como si fuera el plano más importante de mi carrera, porque en cierto modo lo era el plano de mi venganza, y cada documento era una columna que sostendría la estructura de lo que vendría. 3 días después de aquella humillación pública, un viernes por la tarde, Alejandro llegó a mi casa sin avisar, tocó el timbre varias veces con insistencia, y cuando abrí la puerta lo encontré con el rostro descompuesto, sudando a pesar de que el clima estaba fresco, y con un sobre blanco en la mano que temblaba visiblemente. Me preguntó si podíamos hablar. Su voz sonaba quebrada como si hubiera estado llorando. Lo dejé pasar y nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces lo había consolado cuando era niño y venía corriendo a contarme sus problemas de la escuela. Pero ahora, frente a mí no estaba ese niño inocente. Estaba un hombre de 30 años que había elegido a su esposa por encima de su propia madre cuando más lo necesité. Alejandro puso el sobre la mesa de centro y me dijo que necesitaba que le explicara qué estaba pasando, que esa mañana había llegado un notificador a la casa con papeles legales donde se les informaba que tenían que desocupar la propiedad en un plazo no mayor a 30 días, porque la dueña legítima, o sea yo, había revocado cualquier acuerdo verbal o intención de transferencia. Mi hijo me miraba con los ojos llenos de confusión y dolor. Me preguntó si eso era cierto, si realmente los iba a sacar de la casa, si todo era por lo que había pasado en la fiesta de Lucía. Le respondí con calma, sin alzar la voz, que sí era cierto, que la casa siempre había sido mía, que yo había pagado cada centavo de esa propiedad con el sudor de mi frente mientras trabajaba jornadas de 14 horas en obras de construcción bajo el sol implacable de Monterrey, y que había planeado regalársela como patrimonio familiar, pero que después de lo ocurrido había decidido que ni él ni su esposa merecían seguir viviendo en un lugar que yo había construido con tanto sacrificio. Alejandro se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar como no lo veía llorar desde que era adolescente. Me suplicó que reconsiderara la decisión, que Lucía había actuado impulsivamente, pero que en el fondo no era mala persona, que estaba bajo mucha presión por sus amigas y por mantener una imagen social, que él me pedía perdón por no haberla detenido aquella noche, pero que había estado en shock y no supo cómo reaccionar. Le pregunté directamente por qué no me había defendido cuando su esposa me humilló frente a todos, por qué se había quedado callado como un cobarde mientras ella pisoteaba mi dignidad. Alejandro bajó la mirada y admitió que había sido un error terrible, que no tenía excusa, que había tenido miedo de provocar una escena mayor y que pensó que después podría hablar con Lucía en privado para que me pidiera disculpas. Le dije que esa disculpa nunca llegó, que habían pasado 3 días y ni él ni ella habían levantado el teléfono para llamarme, que solo aparecía ahora porque le habían llegado los papeles de desalojo y le convenía arreglar las cosas. Mi hijo intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. Le dije que la decisión estaba tomada, que no había marcha atrás, que podían quedarse los 30 días que la ley les otorgaba para buscar otro lugar, pero que después de eso quería las llaves de regreso y la casa completamente vacía. Alejandro se puso de pie, caminó hacia la ventana y se quedó mirando el jardín en silencio durante varios minutos. Luego se giró hacia mí y me preguntó algo que me dejó helada. Me preguntó si era verdad lo que Lucía le había contado, que el regalo que yo le había llevado era solo una caja vacía o con alguna baratija dentro y que por eso lo había tirado a la basura. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la compostura. Me levanté del sillón, fui a mi habitación y regresé con el sobre manila que había traído de la joyería. Lo puse frente a él sobre la mesa y le dije que abriera y leyera con atención. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas, sacó el certificado de autenticidad, la factura de compra y la carta del gemólogo. Sus ojos recorrieron cada línea y con cada palabra que leía su rostro se ponía más pálido hasta que finalmente
Dejó caer los papeles y se dejó caer él mismo en el sillón con la mirada perdida. Me preguntó en un susurro casi inaudible si ese reloj de $105,000 había estado dentro de la caja que Lucía tiró a la basura. Le respondí que sí, que para comprar ese regalo había vendido las joyas de mi madre, los únicos recuerdos tangibles que me quedaban de ella, y que lo había hecho porque quería que su esposa se sintiera verdaderamente parte de nuestra familia. Alejandro comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de súplica, sino de vergüenza y horror, al darse cuenta de la magnitud del desprecio de su esposa y de su propia cobardía. Me preguntó qué iba a hacer ahora, si solo los iba a desalojar o si había algo más planeado. Le dije que eso era solo el comienzo, que Lucía había tirado a la basura mucho más que un reloj aquella noche. Había tirado su futuro, su comodidad y su reputación, y que yo me encargaría personalmente de que entendiera el valor de lo que había despreciado. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones encontradas porque, a pesar de mi determinación de seguir adelante con el desalojo, una parte de mí, esa parte maternal que nunca termina de morir por más que uno lo intente, seguía preguntándose si no estaba siendo demasiado dura, si acaso debía darles una última oportunidad. Pero cada vez que esa duda aparecía en mi mente, recordaba la cara de desprecio de Lucía cuando arrojó mi regalo a la basura, recordaba las risas burlonas de sus amigas, recordaba el silencio cómplice de mi hijo, y esa duda se evaporaba como el rocío bajo el sol del desierto. Una semana después del encuentro con Alejandro, recibí una llamada que no esperaba. Era Lucía. Su voz sonaba diferente, ya no tenía esa arrogancia que la caracterizaba, sino que había un tono de desesperación apenas contenida. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que tenían que hablar las dos a solas sin que Alejandro estuviera presente. Por un momento pensé en colgarle el teléfono, en dejarla con la palabra en la boca, tal como ella había hecho conmigo tantas veces. Pero mi curiosidad pudo más que mi orgullo, y acepté verla al día siguiente en una cafetería del centro. Llegué puntual como siempre, me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café americano sin azúcar. Lucía llegó 15 minutos tarde, algo inusual en ella que siempre presumía de su puntualidad europea, como le gustaba decir, y cuando la vi entrar, noté inmediatamente que algo había cambiado. Su ropa, aunque seguía siendo de marca, ya no tenía ese aire de recién salida de la boutique. Su maquillaje estaba un poco corrido, como si hubiera llorado en el camino, y sus manos jugaban nerviosas con la correa de su bolso de diseñador. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera decir palabra alguna, comenzó un monólogo ensayado donde me decía que había reflexionado mucho sobre lo que pasó en su cumpleaños, que había sido una reacción exagerada producto del estrés y las expectativas sociales, que nunca fue su intención humillarme de esa manera y que si tan solo le daba la oportunidad de disculparse adecuadamente y de enmendar su error, ella demostraría que podía ser la nuera que yo merecía. Escuché todo su discurso sin interrumpirla, tomando pequeños sorbos de mi café, observando cómo sus ojos se movían inquietos, buscando alguna señal de ablandamiento en mi expresión. Cuando finalmente terminó su perorata, dejé la taza sobre la mesa con cuidado y le pregunté algo muy simple. Le pregunté si sabía qué había dentro de la caja que tiró a la basura. Lucía parpadeó confundida. Claramente no esperaba esa pregunta, y respondió con cierta vacilación que Alejandro le había mostrado unos papeles, pero que ella pensaba que era una exageración de mi parte para hacerla sentir mal, que no creía que realmente hubiera gastado tanto dinero en un regalo para ella. Saqué de mi bolso una fotografía que había tomado del Rolex sobre un terciopelo negro, la puse sobre la mesa frente a ella y le dije que no era ninguna exageración, que ese era el reloj exacto que había estado dentro de aquella caja simple. Un Rolex de $105,000 que compré vendiendo las joyas de mi difunta madre. Lucía tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron como platos al ver la magnificencia de la pieza. Los diamantes brillaban incluso en la imagen impresa, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en su rostro. Me preguntó con voz quebrada si estaba bromeando, si eso era real. Le respondí que nunca había hablado más en serio en toda mi vida,
que ese reloj ahora descansaba en una caja fuerte del banco esperando el momento adecuado para cumplir su verdadero propósito. Lucía comenzó a llorar. No eran lágrimas calculadas para generar lástima, sino lágrimas genuinas de horror al darse cuenta de la magnitud de su error. Me dijo entre sollozos que lo sentía muchísimo, que si hubiera sabido jamás habría actuado así, que por favor le diera la oportunidad de compensarme de alguna manera. Le dije con frialdad que el problema no era el valor monetario del reloj, sino el desprecio con el que me trató, la humillación pública que me hizo pasar, la forma en que pisoteó mis sentimientos y los recuerdos de mi madre sin el menor remordimiento. Le expliqué que durante años me había tragado sus comentarios hirientes, sus desplantes, su forma de tratarme como si fuera una sirvienta en lugar de la madre de su esposo, todo porque quería mantener la paz familiar, pero que aquella noche algo se rompió dentro de mí de manera irreparable. Lucía intentó tomar mi mano a través de la mesa, pero yo la retiré. Le dije que las disculpas tardías no servían de nada, que había tenido días para venir a buscarme después de la fiesta y solo aparecía ahora porque las consecuencias legales habían llegado a su puerta. Le pregunté directamente si Alejandro le había pedido que viniera a verme o si era decisión propia. Lucía bajó la mirada y admitió que Alejandro no sabía de este encuentro, que él estaba sumido en una depresión desde que leyó los documentos del Rolex y apenas le hablaba, que ella había venido por iniciativa propia porque no sabía qué más hacer. Le dije que me alegraba que por fin estuviera experimentando, aunque fuera una fracción del dolor que me causó, que ahora entendería lo que se siente cuando alguien a quien intentaste amar te trata como basura. Me levanté de la mesa, dejé un billete para pagar mi café y antes de irme le dije algo que la dejó petrificada. Le dije que rezara para que en esos 30 días que tenían para desocupar la casa, consiguiera un milagro, porque lo que venía después del desalojo haría que perder la casa pareciera un problema menor. El tiempo corría inexorable, y cada día que pasaba la tensión aumentaba como una olla de presión a punto de explotar. Yo lo sabía porque Alejandro me llamaba cada 2 días suplicándome que reconsiderara, enviándome mensajes de texto a todas horas. Incluso apareció un par de veces más en mi casa, pero yo había dado instrucciones claras a Carlos, mi abogado, de que no había marcha atrás y de que cualquier intento de apelación sería rechazado inmediatamente. Mientras tanto, yo no había estado ociosa, había activado la segunda fase de mi plan, algo que ni siquiera mi hijo imaginaba, porque conocía sus límites y sabía que si le contaba, probablemente intentaría detenerme. Verán, durante todos estos años en que trabajé como arquitecta, no solo diseñé edificios, también construí una red de contactos impresionante que incluía desde ingenieros y contratistas hasta desarrolladores inmobiliarios y funcionarios de gobierno, gente que me debía favores, que respetaba mi trabajo y que cuando yo llamaba preguntando por un favor, no hacían preguntas innecesarias. Contacté a Rodrigo Maldonado, un desarrollador de bienes raíces que había empezado su imperio, gracias a que yo le di su primer gran proyecto cuando nadie más confiaba en él. Le expliqué que necesitaba información detallada sobre la situación financiera de cierta persona, específicamente de Lucía Torres. Rodrigo tenía sus métodos y yo no pregunté cómo los llevaba a cabo. 3 días después me envió un informe completo que reveló cosas muy interesantes. Lucía provenía de una familia que aparentaba tener dinero, pero que en realidad estaba endeudada hasta el cuello. Su padre había quebrado su negocio de importaciones hacía 5 años y apenas se mantenían con las apariencias gracias a tarjetas de crédito al límite y préstamos personales. Más interesante aún, descubrí que Lucía tenía deudas personales en varias tiendas departamentales de lujo, que había dado cheques sin fondos en 2 ocasiones y que su círculo social de amigas millonarias era pura fachada. La mayoría de ellas también vivían del crédito y de las apariencias. Esta información era oro puro porque me daba una perspectiva completa de por qué Lucía se había casado con Alejandro. No era por amor, sino por la estabilidad económica que representaba tener una suegra arquitecta con propiedades y un esposo con trabajo estable en una empresa transnacional. Yo había sido su plan de retiro, su boleto a una vida cómoda sin preocupaciones financieras, y por eso mi regalo sencillo la había ofendido tanto,
porque en su mente distorsionada yo debía darle algo ostentoso que ella pudiera presumir con sus amigas para mantener esa ilusión de riqueza. Armada con esta información, contacté a Patricia Sandoval, una periodista de sociales que tenía una columna muy leída en el periódico local y un blog de chismes que era prácticamente la Biblia de la alta sociedad regiomontana. Patricia y yo habíamos sido compañeras en la universidad, y aunque habíamos tomado caminos muy diferentes, siempre mantuvimos una amistad cordial. Le conté toda la historia sin omitir detalles, le mostré las fotografías del Rolex, los certificados de autenticidad, las facturas, e incluso le permití grabar nuestra conversación para que tuviera pruebas de que cada palabra era cierta. Patricia estaba fascinada. Me dijo que esta era la clase de historia que le encantaba publicar porque exponía la hipocresía de esas personas que se creían de la alta sociedad, pero que en realidad no tenían ni valores ni educación. Le di mi autorización para publicar todo con una sola condición, que esperara hasta el día exacto en que se cumpliera el plazo de desalojo. Quería que la humillación pública de Lucía coincidiera perfectamente con el momento en que tuviera que empacar sus cosas y abandonar la casa. Patricia aceptó encantada y me prometió que prepararía un artículo demoledor que sería imposible de ignorar. Mientras tanto, la fecha límite se acercaba y yo había dado instrucciones muy específicas a Carlos de que el día del desalojo estaría presente personalmente. Quería ver con mis propios ojos cómo Lucía cargaba sus maletas y salía de esa casa que tanto había disfrutado sin pagar un solo centavo. 3 días antes de la fecha fatal, recibí una llamada inesperada de doña Mercedes, la madre de Lucía, una mujer que apenas había visto un par de veces en las reuniones familiares y que siempre me había tratado con una frialdad distante. Doña Mercedes me suplicó que nos reuniéramos. Su voz sonaba desesperada y cansada, muy diferente a la mujer altiva que recordaba. Acepté verla por pura curiosidad y quedamos en encontrarnos en mi casa. Cuando llegó, noté inmediatamente que su apariencia era la de alguien que no había dormido en días, traía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Me dijo que venía a suplicarme que no desalojara a su hija, que Lucía había cometido un error terrible, pero que no merecía perder su hogar por eso, que ella, como madre, entendía mi dolor, pero que también debía entender el de una madre que veía a su hija sufrir. Le ofrecí té y nos sentamos en el jardín bajo la sombra de las bugambilias. Le dije con toda honestidad que apreciaba su valentía al venir a hablar conmigo, pero que la decisión estaba tomada, que su hija no solo me había faltado al respeto, sino que había demostrado un nivel de crueldad y desprecio que no podía quedar sin consecuencias. Doña Mercedes comenzó a llorar y entonces, entre sollozos, me confesó algo que me dejó sin palabras. Me dijo que ella le había enseñado mal a Lucía, que le había metido en la cabeza desde niña que tenía que casarse con alguien de dinero, que las apariencias eran lo más importante, que nunca debía mostrar debilidad ni aceptar nada que pareciera de clase baja, porque eso arruinaría su reputación. Me confesó que todo el comportamiento de Lucía era resultado de años de condicionamiento equivocado, de haberle enseñado valores superficiales en lugar de valores verdaderos. La confesión de doña Mercedes me conmovió más de lo que esperaba, porque en sus palabras reconocí el dolor genuino de una madre que se da cuenta tarde de los errores que cometió al criar a su hija, y por un momento, solo por un momento, sentí que mi determinación de hierro comenzaba a resquebrajarse. Le pregunté por qué me contaba todo esto ahora, por qué no había intervenido antes cuando vio que su hija me trataba mal en todas las reuniones familiares. Doña Mercedes admitió con vergüenza que ella misma había alentado ese comportamiento porque en su mente yo representaba una amenaza. Pensaba que si Lucía se acercaba demasiado a mí, podría influenciarla para que fuera menos ambiciosa, menos enfocada en el dinero y el estatus. Me dijo que ahora se daba cuenta de lo equivocada que había estado, que al intentar proteger a su hija de lo que ella consideraba una vida mediocre, en realidad la había convertido en una persona incapaz de apreciar el verdadero valor de las cosas y de las personas. Le pregunté si Lucía sabía que ella estaba aquí hablando conmigo. Doña Mercedes negó con la cabeza y me explicó que Lucía estaba en un estado de negación total,
que se la pasaba encerrada en la habitación llorando, que había dejado de comer correctamente y que Alejandro también estaba sumido en una depresión porque sentía que había perdido tanto a su esposa como a su madre. Por primera vez en semanas sentí una punzada de culpa. Me pregunté si acaso no estaba llevando las cosas demasiado lejos, si mi sed de justicia no se había convertido en algo más oscuro. Pero entonces recordé algo que me devolvió la claridad. Recordé que durante 2 años completos había soportado los desplantes de Lucía, sus comentarios hirientes sobre mi ropa sencilla, sobre mi casa modesta, sobre mi forma de hablar, que según ella era demasiado directa y poco refinada. Recordé todas las veces que había mordido mi lengua para no causar problemas, todas las veces que había tragado mi orgullo por amor a mi hijo, y recordé que cuando finalmente hice un sacrificio enorme para darle un regalo significativo, ella lo tiró a la basura sin siquiera abrirlo. Le dije a doña Mercedes que entendía su dolor, pero que no podía retroceder, que las acciones tenían consecuencias y que Lucía necesitaba aprender una lección que aparentemente nadie le había enseñado, que en la vida no todo se trata de apariencias y de marcas de lujo, que el verdadero valor está en el respeto, la humildad y la gratitud. Doña Mercedes me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó si al menos podía darles más tiempo para encontrar otro lugar, que 30 días no habían sido suficientes considerando que no tenían dinero ahorrado y que los depósitos de renta en Monterrey eran muy altos. Le expliqué que legalmente yo ya había sido más que generosa al darles el tiempo completo que la ley estipulaba, que muchos propietarios usaban recursos legales para acelerar los desalojos a solo 15 días, pero que no le daría ni un día más, porque cada día que pasaban en esa casa era un insulto a mi dignidad. Nos despedimos en la puerta y mientras veía a doña Mercedes alejarse en su automóvil viejo y maltratado, me di cuenta de que toda esa familia había vivido de apariencias durante tanto tiempo que ya no sabían distinguir entre lo real y lo ficticio. 2 días antes del desalojo, sucedió algo que no había anticipado. Llegó a mi casa un sobre Manila entregado por mensajería. No tenía remitente, pero cuando lo abrí, encontré una carta escrita a mano con la letra temblorosa de Lucía. La carta era larga, ocupaba varias hojas, y en ella Lucía finalmente derramaba todo lo que había estado guardando. Me contaba cómo había crecido con la presión constante de su madre de ser perfecta, de casarse bien, de nunca mostrar debilidad. Me confesaba que su arrogancia no era más que una máscara para ocultar una profunda inseguridad que la carcomía por dentro, que cada vez que presumía algo nuevo frente a sus amigas sentía un vacío horrible porque sabía que todo era prestado, que nada era realmente suyo. Me pedía perdón de 1000 maneras diferentes, me suplicaba que le diera una oportunidad de demostrar que podía cambiar, que había aprendido la lección más dura de su vida y que nunca volvería a ser tan cruel y despreciativa. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada. Escribió que ahora entendía que su vida entera había sido como esa caja que tiró a la basura, algo que parecía simple y sin valor por fuera, pero que contenía un tesoro invaluable por dentro, y que al igual que con mi regalo, ella había tirado su propia felicidad sin siquiera tomarse el tiempo de ver qué había en el interior. Debo admitir que la carta me removió por dentro, que por primera vez vi a Lucía no como la villana de mi historia, sino como una mujer joven que había sido mal guiada desde la infancia y que ahora estaba pagando un precio altísimo por errores que ni siquiera entendía completamente. Eran errores hasta que fue demasiado tarde. Esa noche no dormí bien. Me la pasé dando vueltas en la cama preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si acaso mi justicia no se había convertido en venganza ciega, si al destruir a Lucía no estaba también destruyendo a mi hijo en el proceso. A la mañana siguiente, el día del desalojo, me levanté temprano con un nudo en el estómago. Me vestí con ropa cómoda porque sabía que sería un día largo y emocionalmente agotador, y conduje hasta la casa donde vivían Alejandro y Lucía. Llegué 30 minutos antes de la hora acordada con el notario y los oficiales que supervisarían el desalojo. Toqué el timbre y fue Alejandro quien abrió la puerta. Su aspecto era deplorable. Tenía barba de varios días, los ojos hinchados de llorar
y había perdido peso notoriamente. Me dejó pasar sin decir palabra y caminé por esa casa que yo misma había elegido y amueblado, pensando que sería el nido donde mi hijo construiría su familia. Las cajas de mudanza estaban por todos lados, algunas selladas, otras aún abiertas, mostrando objetos envueltos en papel periódico. Lucía estaba sentada en el sofá de la sala. También había cambiado drásticamente, su cabello sin arreglar, sin maquillaje, vestida con pants y una camiseta simple. Parecía otra persona completamente diferente a la mujer arrogante que conocí. Cuando Lucía me vio entrar, se puso de pie inmediatamente con expresión de súplica desesperada. Dio 2 pasos hacia mí y luego se detuvo como si una pared invisible le impidiera acercarse más. Sus labios temblaban y yo podía ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura. Le pregunté si habían terminado de empacar todas sus cosas, porque el notario llegaría en menos de media hora y todo debía estar listo para el inventario final. Alejandro respondió con voz apagada que sí, que todas sus pertenencias personales estaban empacadas y que los muebles que yo les había prestado quedaban en la casa como correspondía. Me senté en uno de los sillones y les pedí que se sentaran también porque había algo que necesitaba decirles antes de que llegaran las autoridades. Ambos se sentaron en el sofá frente a mí, tomados de la mano como 2 náufragos aferrándose a un salvavidas, y por primera vez desde el incidente del cumpleaños, vi en sus rostros no arrogancia ni excusas, sino genuino arrepentimiento y miedo. Comencé a hablar con voz calmada pero firme. Les dije que durante las últimas semanas había tenido mucho tiempo para pensar, para analizar no solo lo que había pasado, sino también mi propia reacción ante los hechos, y que había llegado a varias conclusiones importantes. Les expliqué que Lucía había cometido un error imperdonable al humillarme públicamente y al desechar mi regalo sin siquiera darle una oportunidad, pero que también Alejandro había fallado como hijo al no defenderme en ese momento crucial, y que yo misma había fallado al dejar que la situación escalara hasta este punto sin haber establecido límites claros desde el principio. Les dije que en toda esta situación no había ganadores, que todos habíamos perdido algo valioso. Lucía había perdido su hogar y su reputación porque en pocas horas más el artículo de Patricia Sandoval saldría publicado en el periódico y en su blog detallando toda la historia del Rolex y el desprecio. Alejandro había perdido la confianza y el respeto de su madre, y yo había perdido la relación con mi único hijo y la ilusión de tener una familia unida. Lucía comenzó a llorar silenciosamente mientras yo hablaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas, y Alejandro apretaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Entonces saqué de mi bolso algo que no esperaban. Saqué la caja con el Rolex, esa misma caja que había rescatado de la basura, la puse sobre la mesa de centro frente a ellos, y vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa y confusión. Les dije que había tomado una decisión muy difícil después de leer la carta de Lucía y de hablar con su madre, que había pasado noches enteras reflexionando sobre el perdón, la justicia y lo que realmente significaba ser familia. Abrí la caja lentamente y el Rolex brilló bajo la luz de la mañana que entraba por las ventanas. Los diamantes despedían destellos que parecían bailar sobre las paredes, y tanto Lucía como Alejandro lo miraban hipnotizados, probablemente preguntándose si esto era real o algún tipo de tortura psicológica adicional. Les expliqué que ese reloj representaba muchas cosas. Representaba el sacrificio que hice al vender las joyas de mi madre. Representaba mi intención original de integrar a Lucía en la familia. Representaba el desprecio con el que fui tratada, pero también representaba una oportunidad, una última oportunidad para que todos pudiéramos aprender algo de esta terrible experiencia. Cerré la caja y se la extendí a Lucía, quien me miraba completamente confundida sin atreverse a tomarla. Le dije que ese reloj ahora era suyo, que se lo regalaba oficialmente no como premio, sino como recordatorio, un recordatorio permanente de que las cosas más valiosas de la vida no siempre vienen en empaques lujosos, de que el respeto y la humildad valen más que cualquier joya,
y de que cada acción tiene consecuencias que pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Lucía tomó la caja con manos temblorosas y la abrazó contra su pecho mientras sollozaba incontrolablemente, repitiendo una y otra vez que lo sentía mucho, que no merecía ese perdón, que pasaría el resto de su vida tratando de ser una mejor persona. Alejandro también lloraba y me miraba con una mezcla de incredulidad y gratitud, pero levanté mi mano para detener sus agradecimientos prematuros y les dije que esperaran, que aún no había terminado de hablar, que el reloj era solo la primera parte de lo que tenía que decirles. Les expliqué que aunque les estaba dando el Rolex como símbolo de perdón, el desalojo seguiría su curso, que no podían quedarse en esa casa porque necesitaba que aprendieran a valerse por sí mismos sin depender de mí, que necesitaban construir su propia vida desde cero con sus propios recursos y esfuerzos. Vi cómo la esperanza que había comenzado a florecer en sus rostros se marchitaba un poco, pero también vi que entendían que era lo justo, que no podía haber perdón verdadero sin consecuencias. Sin embargo, les dije que tenía una propuesta que dependería completamente de ellos y de su disposición para cambiar genuinamente. Les conté que yo tenía otra propiedad, un departamento pequeño en una zona más modesta de la ciudad, nada lujoso ni espacioso como esta casa, solo 2 habitaciones y un baño, pero funcional y en buenas condiciones. Les ofrecí ese departamento por 1 año completo de renta gratuita, pero con condiciones muy específicas. Lucía debía conseguir un trabajo, cualquier trabajo honesto, y mantenerse empleada durante todo ese año demostrando que podía contribuir económicamente a su hogar en lugar de solo gastar. Además, debía asistir a terapia psicológica para trabajar en sus problemas de autoestima y en su obsesión con las apariencias. Alejandro, por su parte, debía comprometerse a ser más firme en su relación, a defender sus valores y los míos cuando fuera necesario, y juntos debían asistir a terapia de pareja para reconstruir su matrimonio sobre bases más sólidas. Al final de ese año, si habían cumplido con todas las condiciones y habían demostrado un cambio genuino, yo consideraría transferirles la propiedad de ese departamento como regalo, pero si fallaban en cualquiera de los compromisos, tendrían que mudarse y buscar su propio camino sin ninguna ayuda adicional de mi parte. La expresión en los rostros de Lucía y Alejandro pasó por todo un espectro de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, alivio, esperanza y finalmente determinación. Lucía se arrojó a mis pies literalmente, abrazando mis piernas mientras lloraba y me agradecía entre sollozos entrecortados, jurando que cumpliría cada una de las condiciones, que trabajaría en lo que fuera necesario, que iría a terapia todos los días si era preciso, que demostraría que podía cambiar. Alejandro también se acercó y por primera vez en meses lo abracé sintiendo que recuperaba a mi hijo, ese hijo que había criado con valores, pero que se había perdido temporalmente en el camino. Les ayudé a terminar de empacar el resto de sus cosas, llamé al notario y le expliqué que había un cambio de planes, que el desalojo se pospondría 24 horas para darles tiempo de mudarse al departamento que les ofrecía, y aunque el notario protestó por los trámites adicionales, mi tono no dejaba espacio para negociación. Esa misma tarde los llevé a conocer el departamento. Estaba en un edificio modesto, pero bien mantenido en la colonia industrial, nada que ver con la zona residencial donde habían vivido, pero era limpio, seguro y funcional. Lucía recorrió el pequeño espacio sin ninguno de sus gestos de desprecio habituales. Al contrario, tocaba las paredes como si fuera un palacio, abría los gabinetes de la cocina con curiosidad genuina y hasta sonrió cuando vio que el baño tenía una tina pequeña. Alejandro me agradeció con la voz quebrada y me prometió que aprovecharían esta oportunidad, que no me defraudarían. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Los ayudé a instalarse en el departamento. Lucía comenzó a buscar trabajo inmediatamente y, para mi sorpresa, después de una semana, consiguió un empleo como recepcionista en una clínica dental. El sueldo era modesto, pero ella lo tomó con humildad y responsabilidad. Alejandro se inscribió en terapia de pareja tal como habíamos acordado y me mandaba actualizaciones cada semana sobre su progreso.
Lucía también comenzó su terapia individual y aunque al principio fue difícil para ella confrontar sus propios demonios internos, poco a poco empezó a mostrar cambios reales, dejó de maquillarse excesivamente, comenzó a vestir de manera más sencilla y práctica, y lo más importante, dejó de compararse constantemente con sus antiguas amigas de la alta sociedad. En cuanto al artículo de Patricia Sandoval, la llamé 2 días antes de su publicación y le pedí que lo cancelara. Le expliqué que la situación había tomado un rumbo diferente y que publicar esa historia ya no serviría a ningún propósito constructivo, sino solo humillación innecesaria. Patricia inicialmente protestó, porque según ella era una historia perfecta que sus lectores merecían conocer. Pero cuando le conté cómo había decidido darles una segunda oportunidad bajo condiciones estrictas, ella entendió y aceptó archivar el artículo, aunque me hizo prometer que si algún día escribía mis memorias, le daría la exclusiva. Los meses pasaron y yo observaba desde cierta distancia cómo Lucía y Alejandro reconstruían su vida poco a poco. Ya no los veía cada semana como antes, sino que les daba espacio para que crecieran por sí mismos. Pero manteníamos comunicación regular, y ellos me actualizaban sobre sus progresos. Lucía me sorprendió gratamente cuando después de 6 meses en la clínica dental recibió un ascenso a coordinadora administrativa por su desempeño ejemplar, y con lágrimas en los ojos me llamó para contármelo diciendo que era la primera vez en su vida que se sentía orgullosa de algo que había logrado con su propio esfuerzo. Alejandro también mostró cambios significativos, se volvió más asertivo en su relación, establecía límites claros y había aprendido a comunicarse mejor no solo con Lucía, sino también conmigo. Cuando se cumplió el año del acuerdo, los 3 nos reunimos en mi casa para una cena especial. Lucía llegó vestida de manera simple pero elegante, sin las marcas ostentosas que solía usar, y traía un pastel que ella misma había horneado. Durante la cena conversamos como nunca antes lo habíamos hecho. Lucía me contó sobre su niñez, sobre la presión constante de su madre, sobre cómo había confundido el valor material con el valor personal, y me agradeció por haberle dado la lección más dura, pero también más valiosa de su vida. Alejandro habló sobre cómo había aprendido a ser un mejor esposo y un mejor hijo, sobre cómo ese año de dificultades había fortalecido su matrimonio más que los 2 años anteriores de comodidad superficial. Después de la cena, saqué una caja de documentos legales y se los entregué. Eran los papeles de transferencia del departamento a sus nombres, completamente pagado y sin ninguna deuda. Tanto Lucía como Alejandro lloraron de emoción y gratitud, pero les recordé que ese regalo no era solo por haber cumplido el año de prueba, sino por haber demostrado un cambio genuino y profundo en sus actitudes y valores. Lucía me abrazó durante largo rato y me susurró al oído que yo era la madre que ella nunca tuvo, pero que siempre necesitó, y que lamentaba profundamente todo el tiempo que había desperdiciado siendo cruel conmigo, cuando lo único que yo quería era amarla como a una hija. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas de Monterrey, con una taza de té caliente entre las manos, reflexionando sobre todo lo que había pasado desde aquella terrible noche del cumpleaños. El Rolex que Lucía ahora usaba con orgullo, pero también con humildad, recordándole cada día las lecciones aprendidas, había cumplido un propósito mucho más grande que simplemente ser una joya costosa. Se había convertido en el catalizador de una transformación profunda, no solo en Lucía, sino en toda nuestra familia. Pensé en mi madre y en las joyas que había vendido para comprar ese reloj, y sentí que ella estaría orgullosa de cómo había manejado la situación, no con venganza ciega, sino con justicia templada por la misericordia. No destruyendo a mi familia, sino reconstruyéndola sobre cimientos más sólidos de respeto, humildad y amor genuino. La venganza que había planeado inicialmente habría dejado a todos destrozados sin posibilidad de redención. Pero el camino que finalmente elegí, aunque fue más difícil y requirió más de mí emocionalmente, resultó en algo mucho más valioso que cualquier satisfacción momentánea de ver sufrir a quienes me lastimaron.
Aprendí que a veces la mayor venganza no es destruir a tus enemigos, sino darles la oportunidad de convertirse en mejores personas, y en el proceso, convertirte tú misma en una mejor versión de quien eras. El tiempo pasó y hoy, 2 años después de aquel incidente, tengo una relación maravillosa con Lucía, quien ya no es mi nuera arrogante, sino la hija del corazón que nunca tuve, y con Alejandro, quien finalmente maduró y se convirtió en el hombre que siempre supe que podía ser. Hace unos meses, Lucía me dio la noticia de que estaba embarazada, y cuando me preguntó si podían ponerle mi nombre a la bebé si era niña, lloré de emoción pensando en cómo el círculo de la vida se cierra de maneras misteriosas. Esa caja que Lucía tiró a la basura contenía mucho más que un Rolex de $100,000. Contenía una lección sobre el valor real de las cosas, sobre el respeto, la humildad y la posibilidad de redención. Y al final, todos ganamos algo mucho más valioso que cualquier joya. Ganamos una familia verdadera, construida no sobre apariencias y superficialidades, sino sobre respeto mutuo, perdón y amor genuino. Así que cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber perdonado a Lucía después de lo que hizo, siempre respondo lo mismo. No me arrepiento ni un segundo, porque la verdadera riqueza no está en los relojes de diamantes ni en las casas grandes, sino en tener una familia que te ama y te respeta, y eso no tiene precio. Y cada vez que veo a Lucía usando ese Rolex mientras juega con su bebé en mi jardín, sonrío sabiendo que ese reloj ya no es solo una joya costosa, es un recordatorio permanente de que todos merecemos una segunda oportunidad, y que a veces las lecciones más duras son las que nos convierten en las mejores versiones de nosotros mismos. Han pasado 6 años desde aquella fatídica noche de cumpleaños. Mientras escribo en mi diario desde el porche, veo a mis nietas, Daniela y Sofía, correr felices por el jardín, ajenas al mundo de superficialidad que alguna vez atrapó a su madre. Lucía ya no es aquella mujer arrogante. Hoy dirige una red de clínicas dentales por mérito propio, viste con sencillez y, lo más importante, tiene una paz en la mirada que antes no existía. Alejandro, por su parte, se ha convertido en un hombre humilde y un padre presente. Vendieron el lujoso departamento que les regalé y compraron una casa modesta, un verdadero hogar cimentado en el amor y no en las apariencias. Incluso la relación con mi consuegra, Mercedes, sanó. Ella admitió sus errores en la crianza de Lucía y ahora, increíblemente, nos reunimos para tejer cobijas para un orfanato. ¿Y el famoso Rolex? Lucía tomó una decisión que me conmovió hasta las lágrimas. Lo subastó por $130,000 y donó todo a una fundación para mujeres de escasos recursos. Me dijo que ya no necesitaba objetos para recordar sus errores, pues los llevaba tatuados en el alma y prefería que ese lujo sirviera para ayudar a otras. Yo regresé a dar clases en la universidad, enseñando a mis alumnos que los cimientos más importantes no son los de concreto, sino los del respeto humano. Cada año, en la fecha de aquel cumpleaños, Lucía, Alejandro y yo hacemos un ritual privado donde agradecemos lo aprendido. Este año, les regalaré 3 anillos sencillos de plata con las inscripciones: redención, valor y perdón. Hace poco, mi nieta Daniela me demostró que el ciclo se rompió para siempre. En una juguetería, eligió una muñeca de trapo sobre una de porcelana cara. Cuando le pregunté por qué, me dijo: porque esta tiene más amor adentro. Lucía lloró al escucharla, sabiendo que sus hijas crecerán con los valores correctos. Cierro mi diario mientras el sol se pone sobre Monterrey. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Ese dolor fue el precio de nuestra transformación. He aprendido que la mejor venganza no es destruir, sino ayudar al otro a ser mejor. Bajo las escaleras para cenar con ellos, mi verdadera familia. Al final, aquel Rolex que terminó en la basura compró algo que el dinero nunca podría pagar: nuestra redención y nuestro futuro juntos. Y eso, definitivamente, no tiene precio.